Entonces vamos a hablar de la segunda parte esta de la inflamación y básicamente lo que abarca esta clase es la parte de los mediadores de la inflamación, porque como habíamos discutido la semana pasada, durante la inflamación hay varios actores que son las células. Entonces dijimos que esas células se mueven de un punto a un punto B en una serie de procesos bien orquestados, bien sincronizados, bien regulados. Entonces, esa regulación ocurre gracias a que las células de la inflamación o que participan en la inflamación están en constante comunicación. Y gracias a eso, entonces, todo eso que discutimos la semana pasada se hace de una forma bien sincronizada. O sea, vamos a ver cuáles son esos mediadores que coordinan el efecto este de la célula y por supuesto que también provocan cambios a nivel de los vasos, que lo que al final del día favorece que se pueda dar una inflamación eficiente. Entonces, gracias a estos mediadores de la inflamación, dame un segundo que, gracias a estos mediadores, la inflamación comienza, se propaga, se disminuye o se termina. ¿Okay? Entonces, los mediadores de la inflamación son moléculas que comunican una célula con otra, por así decirlo. Es como un teléfono celular. ¿Okay? Ponte que tú eres un policía y tu celular o tu radio no sirve. Entonces, si te están llamando, no vas a poder ir al sitio que, por ejemplo, robaron. Algo similar ocurre con la inflamación. Si el mediador es ineficiente o no está funcionando adecuadamente, entonces la célula no va a poder ser llamada al sitio de batalla. Eso es lo que ocurre con, por ejemplo, con los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios inhiben ciertos mediadores de la inflamación y por lo tanto la inflamación no es tan violenta, es más leve y eso aplaca mucho los síntomas del paciente. Entonces, en esos mediadores de inflamación tenemos, por ejemplo, el más importante quizás es la histamina, que provoca cambios a nivel de los vasos, por eso le llaman aminas vasoactivas. Tenemos estas prostaglandinas que son importantes en estos AINES, sobre todo, los leucotrienos que son importantes en los medicamentos para el asma, las citoquinas que discutimos nosotros algo la semana pasada, recordemos que hay proinflamatorias y también antiinflamatorias, y también tenemos a los elementos del complemento. ¿De dónde vienen todos estos mediadores? Bueno, de las células, sobre todo las que son centinelas, las células que están vigilando si algo malo ocurre. El mejor ejemplo son las células dendríticas, pero también participan ahí los macrófagos que están metidos en todo y también los mastocitos. Entonces, en esta tabla del libro te resumen muchos de los mediadores que yo les voy a mencionar a ustedes en esta clase, sobre todo la histamina y las prostaglandinas. Pero tienes aquí quién lo produce y cuáles son sus posibles efectos. Entonces, para comenzar a hablar, vamos sobre todo a discutir la histamina y un poquito de la serotonina. Sobre todo la histamina, ¿okay? Que usted la conoce muy bien, por ejemplo, cuando dio su clase de farma de los antihistamínicos. ¿Okay? La histamina tiene efectos en los vasos, por eso se llama amina vasoactiva. Y cuando ocurre la inflamación aguda, la histamina actúa de una vez. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el principal productor de la histamina? Bueno, estas celulitas que usted ve aquí en la foto a la derecha. Esto que está acá, en ese BV, es un blood vessel. ¿Okay? Dentro de ese blood vessel hay eritrocitos y en la periferia hay estas células aplanaditas que son las células endoteliales. Bueno, estas células que se ven llenas de granulitos bien oscuros, estos son los mastocitos. ¿Okay? Recordemos que de la parte de histología, los mastocitos son células metacromáticas. O sea que sus gránulos cambian de color dependiendo de la tinción que tú le apliques, ¿no? Si no me equivoco, esto es una tinción, no me acuerdo si es azul metileno o azul cresil. Algo blue, ahorita no me acuerdo. Pero bueno, cuando tú vas a buscar un mastocito en tejidos, siempre le gustan estar alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ok? Es una buena ubicación para buscarlos, tanto en epitelios como en tejidos conectivos y también hay mastocitos de bastante en los tejidos asociados con mucosa. Bien, los mastocitos se liberan, por ejemplo, cuando hay una reacción alérgica o cuando hay
estímulos muy intensos como traumas, frío o temperatura, ¿no? Calor también. La serotonina tiene efectos similares, pero sus efectos van más que todos al control motriz del tracto gastrointestinal. Entonces nosotros vamos a hacer más énfasis en esta sección, sobre todo con la histamina. Bien, entonces tú agarras un mastocito y el mastocito está lleno de gránulos. Esos gránulos contienen histamina. Entonces esa histamina es importante porque ella tiene efectos en los vasos que favorecen sobre todo que los vasos ¡blup! Se dilaten y que los endotelios aumenten sus espacios interendoteliales. O sea, en resumen, la histamina lo que favorece es el aumento de la permeabilidad vascular. Son efectos a nivel de los vasos. Por ejemplo, alguno de ustedes será o conoce a alguien que es alérgico a los mariscos. Entonces, esas personas hay unas que a veces nada más que huelen los camarones, otros que por se los comen y sienten que la boca, la lengua se les pone grande, se les pone gorda, por así decirlo. Eso ocurre por el efecto de la histamina, porque la histamina agarra los vasitos y abre los endotelios y a través de esos endotelios comienza a fugarse el líquido hacia el intersticio. Eso es lo que al final del día provoca aumento de volumen, que en este punto nosotros atingentemente le llamamos edema. Por eso es que una persona que le ocurre eso se toma un antihistamínico. ¿Okay? El antihistamínico bloquea los efectos de la histamina, valga la redundancia, antihistamínico y histamina, y entonces eso disminuye los síntomas del paciente. Por eso es que el paciente alérgico le dan antihistamínicos, porque los efectos de la alergia, todo ese aumento de volumen, la picazón, el rubor, todo eso en gran medida es prácticamente provocado por este sujeto. Es un amigo, pero si se desregula, es un enemigo, y es un enemigo poderoso. Claro, hay distintos tipos de receptores de histamina. Por ejemplo, están los H1 que son en el endotelio, pero usted sabe que también hay receptores a nivel, por ejemplo, del estómago, ¿no? Ahí actúa sobre todo la ranitidina, que es otro antihistamínico, solo que actúa en otros receptores. Pero bueno, yo no soy experto en eso. Conozco generalidades bien generales, bien vagas. Asumo que usted conoció eso con mucho más detenimiento en su clase de farmacología. Si tiene dudas, por favor, refiérase a eso, porque la verdad es que yo experto no soy. Repito, sé algunas cosas. Yo no trato pacientes, no me gusta. Bien, en este esquema tienes una histamina, un mast cell, una célula cebada, como se conocían antes, ahora se conocen como mastocitos. Entonces el mastocito es estimulado por una molécula que en este caso le vamos a llamar un antígeno. ¿Okay? Esos conceptos los estudiamos con más calma cuando vemos la clase de el sistema inmune. La cosa es que el antígeno es como un trigger. ¿Ok? El antígeno dispara el mastocito y el mastocito ¡blup! Se desgranula. Y esos gránulos, como he mencionado hace un momento, contienen mucha histamina. Perdón, contienen histamina principalmente. Entonces, esa histamina tiene efectos a nivel de varias estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, vimos que en los vasos sanguíneos, que quizás es el más prominente, en los vasos sanguíneos provocan vasodilatación y también provocan aumento de las uniones interendoteliales. ¿Okay? El efecto neto es el aumento de la permeabilidad vascular. La histamina también tiene efectos a nivel del estómago, como es aquí, ¿no? Disminuye la secreción de ácido gástrico. Por eso es que a ciertos pacientes se le da esa ranitidina para los manejos de este tipo de gastritis, entre comillas. Por ejemplo, la histamina también puede contraer las vías respiratorias. O sea que la vía respiratoria es un tubo que permite que pase el aire. Cuando hay mucha histamina, por ejemplo, la vía puede hacer así, ¡pum! Se cierra. ¿Okay? Eso le provoca al paciente, obviamente, dificultad para respirar. Hay otros mediadores que participan, pero la histamina también tiene su parte en eso. En la piel provoca ese itchiness, prurito, picazón. ¿Okay? Son varios efectos de la histamina. Bien. Otro mediador importante o otras moléculas importantes que son mediadoras de la inflamación provienen del ácido araquidónico. Esto fue lo que les dije la semana pasada que les iba a explicar. La verdad es que esta clase se la iba a grabar, pero creo que esta clase se merece un poquito de atención. Así que por el momento no he grabado nada todavía. Veremos si el fin de semana, veremos. Bien, ¿dónde se encuentra el ácido araquidónico? Bueno, lo encontramos en los fosfolípidos de las membranas
de las células. Ese ácido araquidónico es un ácido graso que nuestras células tienen, pero que se libera cuando algún tipo de estrés afecta a la membrana. Tenemos nuestras celulitas con nuestra membrana intacta y, por ejemplo, llegó un agente físico. Vamos a decir que llegó, por ejemplo, un trauma, ¿ok? Entonces, ese trauma provocó la liberación de esta enzima, mejor dicho, la activación, que es la fosfolipasa A2. Entonces, esa fosfolipasa A2 hace que entonces se comience a exponer ese ácido araquidónico, ¿ok? Y se transforme entonces en estos dos elementos principales, ¿ok? En los eicosanoides, ¿ok? Que van a tener dos rutas principales. Van a tener la ruta de la ciclooxigenasa, que produce sobre todo prostaglandinas, y van a tener también la ruta de las lipooxigenasas, que sobre todo producen leucotrienos y lipoxinas, como dice acá. Bien, al primero que le vamos a prestar atención de la vía del ácido araquidónico o de la cascada del ácido araquidónico es a las prostaglandinas. ¿Okay? Recordemos que las prostaglandinas se producen gracias a esta enzima, ¿no? A la ciclooxigenasa. Bien, eso se produce sobre todo en los mastocitos, en los macrófagos y el endotelio. Ok, de forma general, ¿qué hacen las prostaglandinas? Tienen efecto a nivel de los vasos, ¿ok? Similar a la histamina, provocan sobre todo vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. El efecto neto de esto es favorecer la fuga de líquido, que al final del día se traduce en edema. ¿Qué otra cosa hace las prostaglandinas? Atraen atraen neutrófilos al sitio de batalla. Otro elemento que se produce en esta vía de la ciclooxigenasa es el tromboxano A2. Ese tromboxano favorece la agregación de las plaquetas, lo que al final del día se produce o se traduce en efectos trombóticos, trombosis. Ok, la trombosis la daremos cuando vemos la clase de los trastornos hemodinámicos, pero la trombosis es cuando ocurre la formación de coágulos dentro de los vasos. O sea, eso es anormal. Entonces, ¿cuál otro elemento tenemos en esta de las prostaglandinas? Tenemos a las prostaciclinas. ¿Okay? La prostaciclina tiene un efecto, digamos que contrario contra el tromboxano. O sea, previene la formación de trombos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que tener un balance adecuado. No podemos tener ni formación de trombos, porque eso es peligroso porque puede obstruir los vasos, ni tampoco podemos permitir que no se formen trombos, porque entonces si el paciente sangra, seguirá sangrando. Por eso que todo esto tiene que ser estrechamente regulado. Entonces vemos que si hay desbalance entre estos dos mediadores, tromboxano y prostaciclina, eso se asocia a eventos tanto trombóticos cerebrales como coronarios. ¿Por qué? Porque el balance entre protrombosis y antitrombosis, eso se altera, ¿ok? Esos son elementos que participan a nivel de la inflamación. Bueno, por culpa de todas estas familias, las prostaglandinas, nosotros tenemos muchos síntomas. Por ejemplo, ponte que yo ahorita agarro y le pego a la pared, ¿ok? Me va a doler mi puño, me va a doler mucho, depende de la fuerza con la que golpee, va a haber aumento de volumen, va a haber pérdida de la función, pues por ejemplo, no voy a poder volver a golpearlo porque me duele, no va a poder cerrar el puño porque está eso todo hinchado. Eso ocurre gracias a estos mediadores tipo prostaglandinas. Aumento del volumen porque los vasos cambian, etcétera, provoca dolor porque trae muchos neutrófilos al sitio de batalla. Entonces, ¿cómo yo resuelvo eso? Bueno, yo puedo resolver eso inhibiendo esta ciclooxigenasa, porque si yo inhibo la ciclooxigenasa, todos estos mediadores no se van a producir, y si esos mediadores no se producen, entonces los efectos a nivel vascular, etcétera, no se van a producir. Entonces, ¿qué me inhibe esa ciclooxigenasa? Bueno, los inhibidores de ciclooxigenasa, van a la redundancia, como por ejemplo la aspirina, y también como por ejemplo la indometacina, que es prima hermana del ibuprofeno, que ustedes también lo conocen por su nombre comercial muy popular, como puede ser el que usted ya conoce, repito, el famoso Dorival. ¿Okay? El Dorival lo que agarra es que inhibe la ciclooxigenasa y todos estos mediadores no se producen o se producen en menor cantidad.
Por ejemplo, la aspirina. ¿Okay? La aspirina tiene efectos antiinflamatorios dependiendo de la dosis, pero también usted habrá escuchado que es la famosa cardioaspirina, ¿okay? Que es para la prevención de eventos coronarios. Por ejemplo, en el caso extremo, infartos. Bien, la aspirina no previene la formación de la placa de ateroma. Eso se previene con dietas y en tal caso con inhibidores que tienen que ver con el colesterol. Hay varios, ¿no? Pero el más famoso que usted conocerá de esa familia son, por ejemplo, las estatinas. Eso es otro mundo, ¿no? Otro mundo que la verdad que eso es muy de medicina, pero es importante que sepan que la aspirina, ¿por qué la aspirina es cardioaspirina? Bien, ¿qué ocurre? Cuando hay placas de ateroma que se van formando, esas placas de ateroma se pueden romper, se pueden erosionar, se pueden ulcerar. Cuando eso ocurre dentro de un vaso, cuando eso sangra, las plaquetas comienzan a llegar, ¿ok? Para tapar ese defecto. Las plaquetas son buenas haciendo eso. ¿Cuál es el problema? Que esas plaquetas son como si fueran una bola de nieve. Comienza el tapón chiquitito y en un punto que ¡blup! Se hace un taponzote grandotote para tapar ese sangrado. ¿Cuál es el efecto? Que ese tapón puede crecer tanto que obstruye toda la luz de la arteria. Entonces, en ese momento, ¡trácata! Al paciente entonces le da el dolor y el paciente se comienza a infartar. Entonces, ¿por qué las personas con riesgo cardiovascular toman aspirina? Porque la aspirina te inhibe el tromboxano A2, ¿ok? Le pega el tromboxano A2 y entonces, por lo tanto, me va a inhibir la agregación de las plaquetas. Cosa que si el día de mañana esa placa se ulcera o se rompe por el flujo turbulento, no va a ser tan abrupto el infarto y entonces al paciente le da chance por lo menos de llegar a un hospital y que no se infarte así tan violentamente. ¿Okay? Pero no es que la aspirina evita que se forme una placa de ateroma. La aspirina evita la agregación plaquetaria. Es una lección para ustedes. La aspirina es un antiagregante plaquetario, claro, en dosis infantiles que son de 80 a 100 miligramos. ¿Okay? En dosis más altas, de 500, por ejemplo, es ya un AINES como cualquier otro, o similar a los que usted conoce ya. Entonces, no confundan la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, eso es muy distinto a un anticoagulante. ¿Okay? Son dos cosas completamente distintas. Sí, el efecto neto es que no se formen coágulos, pero los mecanismos de acción son completamente distintos. O sea, yo escucho, porque a veces escucho que me dicen estudiantes, no, que como está muy de moda con el COVID, que dicen que la aspirina es un anticoagulante. No, es incorrecto. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Los anticoagulantes son otra familia de medicamentos con otro mecanismo de acción completamente distintos. Bien. Siguiendo con la otra vía del ácido araquidónico, tenemos la vía de las lipooxigenasas, en donde se producen sobre todo los leucotrienos. ¿Okay? Los leucotrienos son mediadores de la inflamación que atraen leucocitos al sitio de inflamación, o sea que tienen efecto quimiotáctico. También activan neutrófilos para que los neutrófilos comiencen a disparar. También favorece cambios a nivel de los vasos, sobre todo de las vénulas postcapilares, para que obviamente lleguen más leucocitos al sitio de batalla, y también favorecen la generación de radicales libres y la liberación de enzimas. O sea que los leucotrienos son mediadores full proinflamatorios. También es importante que los leucotrienos a nivel de la vía respiratoria, sobre todo a nivel de los bronquios, favorecen que ¡puf! El bronquio, la parte del músculo liso, se contraiga. O sea, el bronquio que está abierto, en presencia de leucotrieno, plácata, se cierra. ¿Okay? Es un componente importante de la fisiopatología del asma, ¿okay? De ciertos pacientes asmáticos. Pero yo no soy experto en asma, hay muchos tipos de asma con distintos tipos de mecanismos fisiopatológicos, pero uno que tiene que ver con los leucotrienos hacen que haya broncoespasmo porque ¡puf! Se cierra el bronquio como tú lo ves aquí, ¿no? Trácate. Por eso es que algunos pacientes se benefician de medicamentos antileucotrienos, como el Montelukast, por ejemplo. Eso es para que vean que si yo conozco cómo se produce la inflamación, qué mediadores participan, teóricamente yo puedo evitar los efectos deleterios de la inflamación. Eso forma parte del éxito de los medicamentos antiinflamatorios, etcétera. ¿Okay?
Las lipoxinas son otro producto de esta vía de la lipoxigenasa, pero tiene un efecto curioso, contrario. Tiene un efecto neto antiinflamatorio, porque inhiben la quimiotaxis y también disminuyen o inhiben la adherencia de los leucocitos al endotelio. ¿Ok? Curioso, ¿no? Todas casi prácticamente son proinflamatorias, menos esa lipoxina que tiene un efecto es antiinflamatorio. Eso, de cierta forma, balancea el asunto. ¿Okay? Recuerden que la inflamación es fisiológicamente útil, pero no puede ser eterna. ¿Okay? Cuando es eterna es completamente deleteria. Entonces, en efecto neto, este dibujito te resume, pues quizás todo lo que yo te he dicho hasta ahora. Tienes tu membrana plasmática, recuerden que es una membrana bicapa de fosfolípidos, como le llaman históricamente, y como discutimos en las primeras clases. Digamos que esa membrana, cuando hay ataque, por ejemplo, una lesión física, un agente físico, un trauma, entonces se liberan estas enzimas tipo las fosfolipasas, ¿no? Sobre todo esa fosfolipasa A2. Entonces, eso favorece que se libere este mediador ácido araquidónico, que es el precursor de todos estos elementos que hemos discutido hasta ahora. Entonces, depende del tipo de célula, vamos a tomar ya sea la vía de la ciclooxigenasa o la vía de la lipoxigenasa. Por medio de la vía de la ciclooxigenasa se producen sobre todo las prostaglandinas. ¿Okay? Las prostaglandinas, repito, son mediadores que tienen sobre todo efectos a nivel vascular y también a nivel quimiotáctico, que son las que al final del día provocan muchos de los síntomas asociados a la inflamación. Dolor, aumento de volumen, pérdida de la función. Por eso es que es muy exitoso utilizar medicamentos que inhiban la ciclooxigenasa. Repito, como por ejemplo los AINES, que usted conoce bastante bien de su clase de farmacología. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, aspirina, et al. ¿Ok? Por medio de esta vía de la ciclooxigenasa también se produce el tromboxano A2, que dijimos que promueve la agregación plaquetaria. Bueno, a ese tucutú en dosis infantiles le pega la aspirina. ¿Okay? Y la contraparte es la vía de la lipoxigenasa, donde se producen sobre todo los leucotrienos, que tienen efectos netos proinflamatorios y que a nivel de la vía respiratoria, sobre todo a nivel de los bronquios, provocan contracción del músculo liso bronquial. También se llama broncoespasmo. Eso hace que el paciente súbitamente tenga dificultad para respirar. Por eso es que ciertos pacientes se benefician de los medicamentos antileucotrienos, sobre todo los asmáticos, algunos, no todos. Y tenemos entonces también las lipoxigenasas, que curiosamente lo que tienen es un efecto neto antiinflamatorio. ¿Okay? Entonces, conocer esto me ayuda a mí, hasta cierto punto, a manipular, ¿sí? Puede que te hayan dicho eso, los mecanismos inflamatorios. Bien. Otros mediadores importantes que participan en la inflamación, ya los conocimos o los mencionamos en la clase anterior, son las citoquinas. ¿Ok? Entonces comenzamos a hablar de citoquinas, que son quizás las más importantes, las proinflamatorias, en las cuales encontramos al factor de necrosis tumoral y a la interleucina 1. Son citoquinas proinflamatorias porque estimulan la inflamación. ¿Y cómo lo logran? Porque reclutan más y más leucocitos al sitio de batalla. ¿Por qué? Porque favorecen que ocurran estos cambios vasculares o esta interacción vascular entre el leucocito y el endotelio, que al final del día se traduce en la migración del leucocito desde el vaso hacia el sitio de batalla. Todo eso es favorecido gracias al TNF y a la interleucina 1. Estos mediadores son principalmente producidos por los macrófagos y las células dendríticas, entre otros. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales efectos de estas citoquinas proinflamatorias? Bueno, favorecen la interacción del leucocito con el endotelio, o sea que favorecen la expresión tanto de selectinas como de integrinas. También recuerden ustedes que los leucocitos, para ejercer su efecto de batalla, o sea, para que puedan pelear contra el agente ofensor, ellos tienen que activarse. ¿Okay? Esa activación ocurre gracias a este TNF y esta interleucina 1. Y también, cuando usted se enferma, usted se puede preguntar, por ejemplo,
¿Por qué si yo estoy resfriado, por qué me da fiebre? O sea, cómo el efecto que se generó, por ejemplo, en la faringe, cómo se me regó a nivel sistémico, yo tengo fiebre, malestar general. Bueno, eso ocurre gracias a estas citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Porque las citoquinas comienzan a producirse con mucha cantidad. Y eso es lo que provoca una respuesta aguda sistémica, ¿ok? Que se traduce con estos síntomas generales, fiebre, malestar general, por ejemplo, dolor articular, etcétera. Eso ocurre gracias a estos citoquinas proinflamatorias que lo que están haciendo es reclutando tus leucocitos para que se preparen para pelear con ese agente ofensor que en ese momento está invadiendo tu cuerpo. ¿Okay? El TNF tiene otros efectos curiosos también, como por ejemplo, promueve el catabolismo. No sé si habíamos discutido que el catabolismo es una vía del metabolismo que se orienta sobre todo a la degradación. ¿Okay? Agarra macromoléculas como las proteínas y ¡puf! Las va degradando. Hay estados proinflamatorios, como por ejemplo los cánceres avanzados, que tú ves que el paciente está consumido en los huesos. Antes se pensaba que eso ocurría exclusivamente porque en papel tener cáncer es como tener un parásito. O sea, una célula del cáncer es una célula mucho más demandante desde el punto de vista metabólico que una célula normal, o sea, una célula no cancerígena. Entonces decíamos nosotros en el pasado que cuando hay cáncer, la célula del cáncer se come todo. Se come todo. Se puede que yo como una hamburguesa, yo tengo cáncer, Dios no quiera, bueno, mis células del cáncer se comen toda esa hamburguesa y yo quedo flaquito, porque era un gran parásito dentro de mi cuerpo. Se pensaba que por eso es que el paciente con cáncer se veía tan consumido. Pero hoy en día sabemos que el cáncer también tiene un componente proinflamatorio de base. ¿Okay? El cáncer también tiene un componente inmune importante. Entonces, en estos cánceres avanzados se producen muchas citoquinas también. ¿Por qué? Porque se desregula todos los mecanismos y se produce mucho factor de necrosis tumoral. Entonces, ese factor de necrosis tumoral favorece que el paciente entre en un estado basal de degradación. O sea, el paciente está constantemente catabólico y eso favorece también que el paciente con el tiempo sea consumido, ¿ok? Caquéxico es la palabra, con los huesos. Este con cáncer avanzado, tú le que estás flaquito, hasta que chule, te da lástima verlo. Tiene mucho que ver, aparte del efecto este demandante en exceso de la célula del cáncer, tiene mucho que ver con el factor de necrosis tumoral y con el resto del sistema inmune que se altera mucho en el paciente con un cáncer avanzado. Bien. También discutimos que hay citoquinas que son las quimiosinas, cuyo efecto principal es la quimiotaxis. O sea, que atrae al leucocito desde un punto A hasta el punto B, donde es el sitio de batalla. Bueno, ¿cómo lo logra? Favoreciendo la interacción entre el leucocito y el endotelio. ¿Okay? Eso lo logra mejorando la afinidad entre estas células gracias a la expresión de selectinas, integrinas, que al final, por un efecto quimioatrayente, hacen que este leucocito llegue de la forma más eficientemente posible al sitio de batalla. Bien. Otro mediador importante de la inflamación es el complemento. Que recordemos que el complemento son proteínas que en escenarios dados también nos defienden contra potenciales agentes foráneos, contra potenciales microbios. A veces uno piensa que nada más son los leucocitos, los glóbulos blancos, que nada más son, por ejemplo, los neutrófilos y los CD8 los que nos defienden contra, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, et al, etcétera. Pero también el complemento son proteínas que cumplen parte de esta función. No solamente agarran y destruyen bacterias, por ejemplo, gracias a la formación del complejo ataque membrana, que como les decía ya la semana pasada, les decía, es como si agarras una bacteria y ¡bum! Le metes un drill a la membrana y ¡puf! A través del drill todo el contenido se sale. O sea, la bacteria se muere por lisis celular. ¿Okay? No solamente hace eso. El complemento también, por ejemplo, estimula la liberación de histamina, que hace los efectos netos que discutimos al principio de la clase.
también el complemento tiene función quimiotáctica, o sea que atrae leucocitos al sitio de batalla. El complemento también funciona como opsonina. Una opsonina es una molécula que mejora el proceso de fagocitosis, que discutimos nosotros más o menos cómo funcionaba la semana pasada. Bien, complemento es muy útil, ¿ok? Tiene muchas funciones. Pero una cosa importante también es que el complemento nos puede también provocar mucho daño, ¿ok? Si no se regula. El complemento también puede favorecer que se dañen nuestros propios tejidos, ¿ok? Entonces, también tenemos ciertas enfermedades autoinmunes donde se consume mucho complemento. Entonces, una persona que consume complemento es una persona que tiene un sistema inmune desregulado. El complemento, cuando está bien regulado, es nuestro amigo, nuestro aliado. Pero cuando sale de control, también puede dañar nuestros propios tejidos. Bien. Y tenemos finalmente otros mediadores quizás más misceláneos que también participan en la inflamación, ciertos productos de la coagulación, factores de coagulación. Tenemos también la bredicinina, que más o menos es similar a la histamina, y también mediadores que tienen efectos a nivel de las plaquetas, ¿okay? Pero estos quizás no son tan importantes. Bien, esta parte era medio rápida porque la verdad es que se confunde quizás con, o sea, si yo sumo esta clase con la anterior, chuzo, es demasiado, ¿no? Entonces preferí dejarlo hasta ahí. La otra clase, cuando discutamos la otra semana, vamos a ver es qué ocurre con cómo vemos la inflamación, fenómenos morfológicos que ocurren a nivel de la inflamación, ¿ok? Y ya después hablamos de inflamación crónica. Pero esto lo veremos con más calma la próxima clase. Sí, la otra clase, ¿no? Vamos a verlo por ahora hasta ahí. Importante, nuestro parcial va a llegar hasta aquí, ¿ok? Hasta este punto va a llegar el parcial. Todo lo que hemos visto hasta el curso, hasta el día de hoy. Sí, mejor que terminemos temprano porque tengo un compromiso importante ahora. A ver, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, algo que no quedó claro. Lo que sea. Profe, una consulta. ¿El parcial de la siguiente semana qué hora sería? No sé, porque estoy enredado, pero alguna vez escuché que ustedes me dieron mediodía. Mira, yo no tengo problema, porque el parcial yo lo hago y se los programo y eso corre solito como los quizzes. A mí no me interesa, ¿ok? Lo único que me interesa a mí, vale, vamos a ver algo, porque la otra semana yo tengo que ir a punta en la tarde. Yo creo que no vamos a tener, es que no me quiero comprometer y quedarles mal. Yo creo que al final, yo creo que les dije que no, pero lo que pasa es que me salió este compromiso que es impostergable. Yo lo que voy a tener que hacer es, voy a tener que grabar la otra clase, definitivamente, porque la otra semana a esta hora yo no voy a poder estar aquí, voy a tener que estar allá en punta. Entonces sí puede ser a la hora de la clase, perfectamente. Puede ser el parcial de 2 a 4 o 3 a 5, dependiendo de la cantidad de preguntas. Yo creo que sí, yo no tengo problema. Yo dije que no, yo sé que yo dije que no, pero me surgió esto y no, esto sí no lo puedo postergar. Entonces, si ustedes no tienen problema, puede ser perfectamente a la hora de la clase. Lo único que la clase esta yo se las grabo para no atrasarnos. La que habla de la inflamación crónica, etcétera. Si no hay objeción. Si hay objeción, bueno, cuando sea. No tengo ningún problema por ser. Por mí está bien, no sé los demás. Por mí no hay problema. Ponga, fine. Entonces será ya sea de 2 horas, no de 2 a 4 o de 3 a 5. Dependiendo me da perfectamente igual. Y bueno, la clase, la otra semana sí vamos a tener que hacerla asincrónica, es la palabra. ¿Qué más, muchachos? Será igual por Edmond. Sí, igualito. Igual que el quiz, pero más largo. La misma Profe, metodología. Dime. la semana que viene usted está diciendo que es asincrónica y bueno, entonces usted dijo que por las clases del mes de noviembre también iban a ser asincrónicas, si no me equivoco. Sí,
Lo de noviembre sigue igual. Yo en noviembre le dije, como no voy a estar prácticamente todo el mes, entonces en noviembre les voy a adelantar 2 clases. Entonces, pero como me surgió este compromiso, que no puedo dar las clases este jueves, entonces va a tener que grabarle la clase la próxima semana y las 2 de noviembre. No sé si me explico. Entonces serían las 2 primeras semanas de noviembre las que no nos vamos a conectar, ya las que siguen sí. No. Damos un calendario para hablar con propiedad. Nunca aquí calendario. Llamo a transmitírselo. A ver. Bien, la otra semana, el jueves es 28, ¿ok? Ese es el día del parcial. Entonces, dijimos que ese día, mejor dicho, que ese día no puedo atenderlos a esta hora. Por lo tanto, para no atrasarnos, me va a tocar grabarles esta clase asincrónica. Bien, el otro jueves, como dice aquí, el otro jueves es 4 de noviembre. Ese jueves sí o sí no había clases. O sea que ese me fuerza a mí a grabarla o a dárselas en otro momento. Ok, como pactamos, dijimos que no podíamos que preferíamos grabarla, ¿no? Entonces, esta de aquí, yo se las grabaré y también la del 11, porque yo no regreso hasta final de mes, ¿ok? Entonces, me quedan 2 clases pendientes con ustedes en noviembre. Para no atiborrarlos de material, esas clases vamos a ver cómo las metemos en diciembre. En diciembre que si estoy aquí ya me es más fácil programar. Pero como en noviembre yo no voy a estar acá y ni siquiera voy a saber porque por el tema de los horarios, por lo tanto nada más me comprometo a grabarles 2. ¿Okay? Las otras 2 clases que quedan de noviembre, vemos cómo las acomodamos en la parte de diciembre. Listo, eso era. Creo que así podemos trabajar bien. O sea, en todo noviembre no lo vamos a ver, ¿ok? Eso es lo que les quiero transmitir. Listo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? No, bueno, pues si no es así, igual si hay dudas surgen, yo siempre lo puedo tener por el chat, no tengo ningún problema con eso. Y bueno, pues entonces quedamos en que la otra semana es el parcial y que las próximas 3 clases van a ser de forma asincrónica. Cuando subo los videos yo les aviso y ustedes cuando tengan chance, tendrán chance de sobra para verlos en su tiempo libre, ¿ok? Entonces, si no hay más nada que aclarar, entonces, listo, pues lo dejo para que sigan con sus otras actividades. Entonces, chao, cuídense y que estén bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego, cuídense.